Y es que ya le contaba que pasado del mediodía de 12 balazos fue asesinado uno de los abogados más prominentes del foro guatemalteco. Me refiero al ex magistrado de Corte de Constitucionalidad, Francisco Palomo Tejeda. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El reloj marcaba las 12 horas con 45 minutos. Sobre la Sexta Avenida y Octava Calle de la Zona 9, se moviliza un vehículo tipo sedán marca Audi de modelo reciente. En cuestión de segundos, según testigos, dos hombres en motocicleta disparan a quemarropa contra el conductor del vehículo. Al profesional le dispararon en repetidas ocasiones. 12 balazos lo impactaron quitándole la vida. El carro recorrió pocos metros hasta chocar contra un árbol. Socorristas llegaron al lugar e inmediatamente identifican que el cadáver es del abogado penalista Francisco Palomo Tejeda, de 63 años, profesional del derecho quien defendía al ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt, quien también defendió a Carlos Bielman Montes. A los pocos minutos del ataque, familiares y amigos de Palomo llegaron a la escena del crimen, entre ellos la esposa y exministra de Educación Lucrecia de Palomo, también Suri Ríos, quien consideraba al ahora fallecido como su segundo padre. La consternación reinaba y los ánimos subieron de tono. Nadie podía creer lo que había pasado. Los investigadores cerraron la escena del crimen, evaluaron el automóvil que tenía el vidrio del piloto destrozado por la cantidad de disparos. Horas después, la escena del crimen se levantó mientras que el cuerpo del abogado Francisco Palomo era trasladado al INASIF. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Un tema complicado de analizar, el asesinato del abogado Francisco Palomo, más si usted lo analiza en el contexto de la actual crisis que vive el Estado de Guatemala. Allí obviamente hay también un factor de polarización por el trabajo de Francisco Palomo, por las decisiones que tomó cuando fue magistrado suplente de Corte de Constitucionalidad. Aún así es absolutamente reprochable y condenable el asesinato de una manera tan vil y cobarde como la del abogado Palomo. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Chicola. Sí, buenas noches Juan Carlos, Cristian y todos los televidentes que nos acompañan en casa. Pues un día trágico, porque indistintamente de la interpretación que se puede haber tenido de un polémico rol, como lo catalogó un medio internacional, al de Pancho Palomo, pues es un abogado prominente, es miembro de la élite gremial del mundo de los juristas del país, uno de los penalistas más reconocidos, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, abogado defensor de mucha alcurnia, de mucho abolengo, que participó en muchísimos casos de alto impacto, y me atrevería a decir, contrario a muchos abogados de casos de alto impacto, creo que Palomo nunca vio su imagen manchada o dañada por señalamientos de defender personajes pues asociados al narcotráfico y a otros ilícitos ya más profundos. Palomo, como lo vimos, le gustaba más defender casos políticos de alto impacto. Efraín Ríos Montt, por el tema de genocidio, la extradición de Alfonso Portillo y todo el caso de peculado en su contra, Carlos Bielman y toda la acusación de ejecuciones extrajudiciales en su contra. Es decir, estamos hablando de que Palomo participaba de ese tipo de casos de altísimo impacto, pero aparentemente no cruzaba otro tipo de línea en cuanto al tipo de sus clientes. El asesinato de Palomo también hay que encajarlo en un proceso de 5 o 6 días en los que se está poniendo a prueba pues la institucionalidad de seguridad del país, y sobre todo pareciera que se está poniendo a prueba la gestión de la nueva ministra Eunice Mendizábal, porque el viernes pasado tenemos la fuga de 5 reos de la Granja Penal Canadá. El día lunes fue el asesinato, el día martes el asesinato de Xiomara García, la abogada y representante legal y gerente de organización de un consorcio médico que es el que habría adquirido el anterior grupo Medax y que es el grupo que subcontrató la droguería Pisa para prestar los servicios de hemodiálisis peritoneal en el tan cuestionado caso de Ixpisa. Y hoy
en un lapso, como les digo, de 5 o 6 días, se da el asesinato de Francisco Palomo. A mí me llama la atención la impunidad con la que operan los sicarios. Porque el día de ayer que se da el trágico asesinato de la abogada García, pues básicamente se da en la Avenida Las Américas, en hora pico, justamente en la mañana, antes de que iniciara sus labores, en una ruta vial en la que hay un enorme despliegue de cámaras, tanto de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación, como de la Policía Municipal de Tránsito. Y entre el despliegue de las cámaras y la investigación que se hace de forma inmediata, pues las fuerzas de seguridad reaccionan y capturan a los 2 supuestos sicarios responsables del asesinato de la abogada. Si ya nos sentamos y ya nos ponemos en los zapatos de los grupos criminales, eso es lo que a mí me llama la atención. Si yo soy sicario y estoy viendo que en un caso de alto impacto, automáticamente, de forma inmediata, las fuerzas de seguridad capturan a los sicarios, me cuesta ver que los sicarios que hoy le cegan la vida a Francisco Palomo hayan tenido como la sensación de operar con tanta impunidad. Oye, yo creo que es ese nivel de frialdad, ¿no? Y esa sensación otra vez en hora pico, justamente a la 1 menos cuarto de la tarde. Una calle en una tarde obviamente transitada, a una cuadra de la Embajada de España, que es una zona con alto despliegue de seguridad, con toda la séptima, o a la vuelta de la séptima avenida en la zona 9, que es otra ruta con muchísimo despliegue de cámaras de seguridad, en fin. Con mucho tránsito. Se ve no solo la hazaña con la que operan los sicarios, sino también la sensación de impunidad. Es que a mí eso es lo que me sorprende y lo que me molesta. ¿Qué sensación de creer que el crimen va a quedar impune tiene que tener el sicario para operar de esa forma y actuar a plena luz del día en una zona tan transitada y esperando que no me van a hacer nada? Eso es lo que digo yo, que ahí es donde se materializa justamente esa impunidad o esa disfuncionalidad del sistema de seguridad en Guatemala. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Asesinato Palomo como nuestro hashtag de la noche. Moy nos dice: muchos mueren sin ser famosos y para ellos no habrá justicia. Pues tampoco sé si lo habrá en este caso. Moy, siendo bien honesto, por eso mismo de lo que plantea el Lick Chicola, ese nivel de impunidad. Nos dice: ¿quién se beneficia de esto? ¿A dónde buscan desviar nuestra atención? Es lo que plantea Majo. Bill Rojas: lamento tanto el asesinato Palomo, por lo que los hombres valientes e inteligentes como él no son reemplazables. Espero justicia, es lo que dice Bill. La seguridad que prometió Otto Pérez Molina fue solo eso, promesas en papel. Fernando nos dice: asesinato Palomo, tan lamentable como el linchamiento de un robacelulares en la USAC el día de hoy. Oye, no sabía que había habido un linchamiento. No llegó a concretarse, pero sí fueron vapuleados. Ok. Rubén nos dice: ¿vale más un abogado que los pilotos de autobús? Para nada. Pero yo le voy a dar una explicación a Rubén de qué es lo que nos deja atónitos de este caso. Nos dice Lucía Morán: con asesinato Palomo a estas alturas Guatemala solo pide justicia para todos. Sin ella no habrá paz. Nos dice César Ponce: con asesinato Palomo, medios para intimidar a abogados litigantes. ¿Qué otra explicación puede haber? Es lo que nos dice César. Manuel Mexicanos: lamentable desde el punto de vista de que se trata de un guatemalteco víctima de esta violencia que azota a este bello país. Elmer Reyes: repudio y condena ante este vil hecho sobre el colega Palomo. Nos dice también el abogado: el diablo algo sabía que le dieron de baja, es lo que dice Tony. Es parte de los mensajes que se vienen manejando. Lo que llama poderosamente la atención y lo que de verdad asusta en este país es que imagínense si un abogado prominente, un hombre que había sido magistrado de Corte de Constitucionalidad, siendo esta la más alta corte de nuestro país, puede ser asesinado de una manera tan vil, con tal grado de impunidad. Imagínense nosotros, los ciudadanos de a pie, aquellos que pues salimos de nuestras casas a trabajar sin más que la esperanza de que Dios nos lleve de vuelta a casa. Eso es lo que da una sensación de incertidumbre. De incertidumbre total. Licenciado Cristian Manolo Castillo, buenas noches. Juan Carlos, Filip, muy buenas noches a ambos. Iniciar la noche enviando pues nuestro sentido pésame a la familia, solidarizándonos con la familia del abogado. Un abogado más que
pues concluye su servicio al país por la vía violenta. Sin embargo, me parece que es importante hacer algunas aclaraciones en torno a este asesinato. Y quisiera de todas formas resaltar la madurez de los tuiteros que han estado participando de este espacio de debate esta noche, porque a lo largo de la tarde yo pude escuchar una serie de planteamientos que para lo único que contribuyen es para acrecentar la zozobra que un asesinato de esta naturaleza genera en un momento político como el que estamos viviendo. Algunos planteamientos a lo largo de la tarde hablaban inclusive de que podía ser un asesinato ideológico. Primer elemento que no contribuye al momento político que estamos viviendo. Segundo argumento que me llamó poderosamente la atención, muy aventurado, muy poco responsable con el momento político que vive el país, una declaración en donde se hacían presunciones muy anticipadas y muy aventuradas de que era un asesinato político. Y me parece que si bien Philippe refiere muy acertadamente que las actuaciones del abogado Palomo tendían a defender casos de alto impacto, en este momento parecía no estar vinculado a uno de esos casos que generaban tal nivel de movimiento político en este momento. Es de reconocer, sí, que la trayectoria del abogado Palomo era particularmente especial políticamente hablando, digamos. Fue magistrado suplente a la Corte de Constitucionalidad, llegó a estar también como diputado al Parlamento Centroamericano por el FRG, y controversialmente defendía causas de enemigos políticos del FRG. Y eso lo llevaba obviamente a tener un perfil político controversial. Sin embargo, me parece poco adecuado que en momentos como este se traten de hacer señalamientos que para lo único que contribuyen es para agudizar el clima de incertidumbre y de temor que ya refería Juan Carlos. Yo sí quiero plantear que desde el seguimiento a los hechos de violencia que hemos tenido en diferentes espacios, se puede identificar que la violencia homicida es selectiva. Y a pesar de que hay impactos generalizados en la percepción de inseguridad, sí hay que ser cuidadosos en cómo se plantea un asesinato de esta naturaleza en un momento en el que el país está requiriendo mucha prudencia. Y eso quiero resaltarlo, los tweets de esta noche hasta este momento no han planteado este tipo de controversias que, dicho sea de paso, no contribuyen a una investigación que debe ser pronta, cumplida y muy efectiva para poder llegar a las causas que llevaron a este hecho lamentable. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Asesinato Palomo como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Linda Valencia: mi repudio total a tan cobarde asesinato. Hay algo más oscuro atrás, polarización del país para parar las protestas. Es lo que nos dice Linda. Jonathan Mirón: pues la violencia está en pleno auge, pero esto sin duda es personal, Asesinato Palomo, y hay gente pesada detrás seguramente. Javi Rodríguez nos dice: como abogado es triste ver los ataques que sufre el gremio, da miedo pensar que ese puede ser el futuro de alguno de nosotros. Yo comprendo lo que plantea Javi, como nos sentimos nosotros los periodistas cuando vilmente asesinaron en una plaza central a dos compañeros en Mazatenango, de la manera más vil, horrorosa, cobarde que se puede tener. Es el mismo sentimiento. Y como le digo, y como le dije en esa ocasión, esto es un gremio. Es muy probable que no nos llevemos bien. Es más, que no nos caigamos ni siquiera bien, que no coincidamos. Pero hay una solidaridad gremial lógica. Nos dice: ¿quién más tiene que morir para que Otto Pérez Molina se declare incompetente? Ya basta de este gobierno mediocre, es lo que dice Moy. José Abascal: Asesinato Palomo a toda luz parece un plan de conspiración bien planificado para desestabilizar al Ministerio de Gobernación, favorecido por la embajada, dice José. Lilian nos dice: muy lamentable el hecho, asimismo terrible la toma del área sacada del cuerpo, hizo falta dar ejemplo de más respeto. Perdón, si le ofendió la toma, le ofrecemos de verdad nuestra disculpa. Es el trajín de todo el día haber cometido algún error de esa naturaleza. Defendía a los malos y eso no era muy buen referente, es lo que dice Simón. Sí, a ver, depende para quién eran malos.
ahí es donde podemos entrar en la disyuntiva. Habrá quien crea que ellos eran los malos, habrá quien crea que sean los buenos. Habría que analizar perfectamente quién. O sea, Simón nos muestra a Efraín Ríos Montt, a Alfonso Portillo, a Carlos Mielman. Hay que ver a quién coincide con su visión y quién no. Es difícil. ¿Habrá algún partido político detrás del asesinato Palomo o un sector específico? Es lo que pregunta Daniel. Abner nos dice, al parecer empezamos a vivir la crisis de Colombia en tiempos de Pablo Escobar. Genaro nos dice, no hay que olvidar que los abogados muchas veces se ven involucrados en actos de corrupción. ¿Será una forma de hacer que la población se olvide de protestar por miedo a la inseguridad? Alejandro Herrera, es lamentable, pero es la realidad de nuestro país y lo malo es que casos similares pasan todos los días y nadie hace nada. Es lo que nos dice Alejandro. Por mi voto, no hay que olvidar que los abogados ya lo referían en un tuit siguiente. ¿Sí? José Barrundia, es lamentable el hecho, pero de igual manera se deberían de invertir los mismos recursos para esclarecer otros asesinatos. ¿Lo escucho, Lick Chicola? Sí, mire, lo que pasa es que el rol del abogado defensor, yo creo que aquí en Guatemala lo hemos vilipendiado mucho. Porque al final el abogado defensor es parte de un proceso penal. Y Palomo, justamente por ser uno de los abogados penalistas más reconocidos en el país, era llamado para abordar muchos de estos casos de alto impacto. Y como les digo, Palomo le gustaban casos de alto impacto, de trascendencia política. Si vemos el listado de los clientes de Palomo, pues es cierto, están los Ríos Montt, los Bielman, los Portillos, pero no hay narcotraficantes, no hay lavadores. ¿Me entienden? Es como, hay un momento en donde pareciera que se ve el tipo de clientes a los que sirven diferentes grupos gremiales. Pero, Felipe, pero también, o sea, defender a un narcotraficante, a ver, es parte del trabajo de un abogado, ¿verdad? Entonces, digamos que no se puede demeritar o hacer de menos la figura de un Palomo porque defendía a estos personajes en casos políticos de trascendencia, ¿verdad? El problema no es solo... Pero, a ver, que defendió a José Efraín Ríos Montt, así como hay mucha gente que, a ver, podrá decir oprobios de José Efraín Ríos Montt. Habrá quienes desde su punto de vista ideológico dicen que fue un defensor de la patria. Así de polarizado es nuestro contexto. El tema aquí es, y con respeto profundo a la memoria del abogado fallecido, no solo es el defendido, Filipe, es cómo se juega dentro del sistema. Porque en este espacio hemos sido sumamente críticos del nivel de pudrición que hay en el sistema judicial. Y obviamente ser un abogado exitoso en ese sistema lo somete a una serie de tramas de poder, no solamente jurídicas, que aquí también hay que ponerlo sobre la mesa. Y esto lo planteo con profundo respeto, porque no solamente es a quién se defiende, sino cómo se mueve dentro del sistema judicial actual. Yo le voy a poner un ejemplo igualmente ideológico de un abogado de mucha trascendencia y con profundo respeto a su memoria, como fue el caso de César Crisóstomo Barrientos. O sea, él era un connotado abogado, letrado de la justicia, y hay a quienes, pues sus decisiones, su forma de actuar, la forma de llevar la Cámara Penal, de las transformaciones jurídicas que hizo para el país, fueron nefastas. Para otros, fueron el principio de un desarrollo jurídico importante para Guatemala. Pero es que así es cualquier profesión. Así es cualquier profesión, a lo que usted se dedique. Habrá quienes digan que usted le aportó al país desde su ejercicio profesional. Habrá quienes digan que no coinciden con su actuar y que usted fue un lastre para la profesión, ¿no? Lo que sí es intolerable es la forma de determinar, digamos, independientemente de la trayectoria, una vida y en los términos en los que se da el asesinato, que es de mucha hazaña, que es un asesinato que nuevamente se suma a asesinatos controversiales de abogados, y es aquí en donde la demanda de que la investigación exija justicia, eso es fundamental. Y aquí también, miren, en este caso me hizo recordar mucho el asesinato de Lea de León. Efectivamente. Ya hace casi 2 años y medio del acontecimiento.
Otra penalista también, muy reconocida, de enorme honorabilidad, trabajaba casos de alto impacto. Y recordemos que Lea de León termina siendo, o la investigación por donde va, es que el asesinato de Lea de León estaría vinculado a que ella llevó una representación de una víctima de una estructura de robo de propiedades y la información a la que ella tuvo acceso la pone vulnerable. Entonces, también el otro lado de la película. Y un tuit que creo que no se vio en pantalla, pero decía, pero es que también el problema de muchos de estos abogados penalistas es, ¿qué pasa si tocan a mi puerta un narcotraficante o alguien asociado al crimen organizado? Pide mis servicios y yo me niego, también me vuelvo foco de riesgo. Entonces, al final, ahí es donde, así como el periodista está en medio del fuego, también los abogados. Creo que es parte de evidenciar cómo en la podredumbre del sistema el riesgo se termina exacerbando. Vamos a ir a las redes y vamos a cerrar aquí el tema con Asesinato Palomo como nuestro hashtag de la noche. Vamos a tener un segundo tema y un segundo hashtag para discutir. Nos dice, en estos casos de los dos abogados, la CICIG entrará a investigar o lo dejará al Ministerio Público, seguramente al Ministerio Público. Sí, es una lamentable pérdida, un profesional en toda la palabra, cumplía con su labor como lo juramentado, nos dice Princes Luna. Juan, otro abogado que abona a la larga lista de los que ejercen la práctica legal en este país anárquico. Todos somos iguales ante la ley, más no lo somos económicamente. Impactante el asesinato Palomo, aún no entiendo el trasfondo, pero el nivel de violencia en nuestro país es lamentable. ¿Por qué no le dan la misma importancia a la cobertura del asesinato de cualquier otro ciudadano? A ver, Alex, es así. Es una persona con un grado de reconocimiento social muy alto y obviamente tiene un grado de impacto dentro de la sociedad bastante alto. No es que se lamente más o menos una muerte, es simplemente que tiene mayor trascendencia dentro del conglomerado y de lo que la gente está hablando. Es por eso, no por no tener un grado de humanismo ante la muerte de otro guatemalteco, no es por eso. Hasta aquí lo dejamos con Asesinato Palomo. Vamos a ir a la pausa y por supuesto vamos a regresar.